Perfecto. Lo que vamos a ver ahora está relacionado directamente con lo que hemos venido trabajando, que es las funciones cuadráticas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una función cuadrática cuya gráfica va a ser una parábola. Los elementos principales o particulares que van a aparecer siempre en una parábola son, por ejemplo, el vértice. A ver, un segundo, están entrando. Son el vértice. Este gráfico no nos va a ayudar mucho para poder describir lo que estamos tratando de hacer. A ver, un segundo, un segundo. Ya. Ya, veamos, por ejemplo. ¿Qué es lo que necesitamos saber en una función cuadrática? Vamos a trabajar con esto, mejor así. Ya. Esta es una función cuya gráfica es una parábola. Los elementos principales que nosotros debemos de considerar en una parábola, en una función cuadrática, son el vértice, que es este punto, que sabemos que en este caso, por ejemplo, va a ser el mínimo valor de la función, es el mínimo valor de la función, y en este otro caso, por ejemplo, será el máximo valor de la función. Eso es punto aparte por ahora. Lo que necesitamos saber es cómo poder encontrar, cómo poder determinar esos elementos. La, el vértice, en ambos casos son estos que estoy marcando, vértice. Luego los puntos de intersección con el eje Y, sobre todo y fundamentalmente. Aquí esto se va a prolongar, va a venir así, y la parábola va a tener una extensión de esta manera. Y en algún momento va a juntarse con Y. Este punto es fundamental. Y ese punto se llama intersección de la parábola o de la función con el eje Y, que siempre va a estar denotado por C, o el término constante de la función cuando está expresado de esta manera, cuando está expresado de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora, hemos visto o necesitamos recordar que cuando tenemos una función cuadrática como la que estamos observando acá, representado por una parábola, tenemos esta forma polinómica que es f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Y la otra forma que se obtiene mediante el proceso de completar cuadrados, que va a tener la forma a por x menos h al cuadrado más k. Estas dos nos ayudan a poder describir mejor la parábola. Cuando yo tengo esta función para hallar el vértice, por ejemplo, que es un elemento fundamental en la parábola, el h se obtiene aplicando la fórmula menos b sobre 2a, donde b y a son los coeficientes del término independiente y cuadrático respectivamente. Y k lo obtenemos simplemente reemplazando en la función, en vez de x, colocamos el valor del h obtenido. En cambio, en la forma esta que aparece aquí, ya el vértice lo tenemos directamente definido. El h va a ser el que acompaña al x con signo cambiado y el k si se queda con su signo cambiado. Solo en esta forma aparece la intersección con el eje Y. Y recuerden que en la intersección con, perdón, el eje de simetría, que vendría a ser la recta que parte a la mitad a la parábola en dos, donde divide la parte que desciende con la parte que asciende. Esto es el punto de inflexión, donde
Aquí baja, 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 baja hasta aquí. Y de aquí comienza a subir. Ese punto de cambio, esa inflexión, aparece acá en el vértice. Por eso el vértice es muy importante. Y el eje de simetría es la recta que corta la parábola de la parte que desciende con la parte que asciende en el vértice. Y su ecuación va a ser igual a x igual a h. Ahora, otro aspecto importante es saber cómo poder determinar la intersección con los ejes, con el eje x. Y para determinar la intersección con el eje x, simplemente hacemos f de x igual a cero. Y cuando hacemos f de x igual a cero, no hacemos otra cosa que al igualar ax cuadrado más bx más c, obtenemos una ecuación cuadrática. Y eso nosotros lo podemos resolver por fórmula general o por el método de factorización. Estos son los aspectos que debemos de trabajar teóricamente en una función cuadrática. Cada uno de esos elementos nos van a describir cierta condición en una situación determinada, por eso necesitamos conocerlo. Y cuando ya vayamos a hacer la práctica, ahí lo vamos a ver con mayor énfasis. Entonces, no olvidemos otra cosa importante, que cuando la parábola es cóncava hacia arriba, el a, que es coeficiente del x cuadrado, es positivo. Y que cuando es cóncava hacia abajo, el a es negativo y es menor que cero. Aquí tenemos un mínimo valor en la función. Y aquí tenemos un máximo valor de la función. Lo otro que también es sumamente importante es la determinación del dominio y rango. El dominio para estas funciones cuadráticas, por ser una función polinómica, siempre va a ser todos los reales. En cambio, en el caso del rango, la situación es distinta, porque recuerden que el rango va a estar en el eje Y. Acá va a estar el rango, lo mismo que acá, el rango. Pero sucede, por ejemplo, en el primer caso que la función solo llega hasta acá y de ahí comienza a subir. Eso quiere decir entonces que el rango para este caso sería desde este punto que corresponde al punto -5 hasta más infinito. Y lo mismo sucede acá, miren. Si aquí tengo el eje Y, la figura es solo hasta acá y de ahí comienza a bajar. Entonces aquí el rango será desde menos infinito hasta el punto 2 en este caso. Entonces se darán cuenta que para hallar el rango, quien participa es K, no es H, es K. Es de K hacia arriba o de K hacia abajo. Entonces, aquí va a depender mucho de la forma de la ecuación, de la función, perdón. Para estos casos, para este caso que se encuentra aquí, voy a borrar todo porque todo está reflejado en el video, así que no va a haber problema. Si no, lo pueden retroceder. Esto lo voy a enviar. El rango de la función para este tipo de gráficos es desde K hasta más infinito. Y el rango de la función para este tipo de funciones es desde menos infinito, porque empieza desde acá, hasta el valor de K. Entonces, dominio y rango, vértice de una parábola, intersección con el eje Y e intersección con el eje X son los elementos que debemos de conocer cuando querramos describir y conocer una función cuadrática. El asunto ahora es cómo identificar cada uno de esos elementos. Veamos aquí. Acá, por ejemplo, hay algunas ecuaciones ya definidas con su respectivo gráfico. Para encontrar en el primer caso, aquí, en esta ecuación,
para encontrar su vértice, no es suficiente ver en el gráfico cuál es su vértice. Hay que demostrarlo analíticamente. Entonces, en la primera forma, en la primera forma, para hallar el vértice, recuerden que el vértice es el H, K. Para hallar el H, aplicamos menos B sobre 2 por A. Saldría entonces menos B es 2, que es el término que acompaña al término X, 2 sobre 2 por el coeficiente de X cuadrado, que es 1. Nos quedaría menos 2 sobre 2 por 1, 2. Esto es igual a menos 1. Quiere decir que el vértice tiene como primera componente o abscisa o H a menos 1. Para hallar K, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la función el valor de X. Y el valor de X es menos 1. Y eso lo reemplazamos acá. Sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 1. Y esto es igual, menos 1 al cuadrado es 1, más por menos es menos, 2 por 1 es 2, menos 1, más 1 menos 1 se va, y el resultado es menos 2. Por lo tanto, ya encontré K. V es igual entonces, el H es menos 1 y el K es menos 2. Lo que me toca hacer ahora, por ejemplo, es mirar el gráfico y efectivamente, aquí está el vértice, que es menos 1, menos 2. El eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría vendría a ser todos los X iguales a H. ¿Pero quién es H? Menos 1. X es igual a menos 1. La intersección con el eje Y, ya lo tengo acá, menos 1, y efectivamente se refleja aquí. Lo que me faltaría hallar, ¿cuáles serían los puntos que se intersectan con el eje X? Los que aparecen acá. Entonces, para eso, chicos, lo único que tenemos que hacer es hacer la función f de x igual a 0. ¿Y quién es f de x? F de x es x al cuadrado más 2x menos 1 y lo hacemos igual a 0. Aquí obviamente no podemos hacer por el método del aspa. Y lo que podemos hacer es el método de completar cuadrados o el de la fórmula general. Haciendo la fórmula general es sencillo. Voy a hacerlo por el método de completar cuadrados. Si no lo saben, me gustaría que lo aprendan. Es de mucha utilidad y es de esta manera. Me quedo con x cuadrado acá y con el más 2x. Y el menos 1 pasa al otro lado con más 1. Y hacemos lo siguiente. Al término lineal le sacamos la mitad. Recuerden que estamos haciendo el proceso de completar cuadrados. A este 2 le sacamos la mitad. La mitad de 2 es 1 y elevado al cuadrado es más 1. Recuerden que cuando es completar cuadrado le sumamos 1 y le restamos 1. Esto de aquí se convierte en un trinomio cuadrado perfecto, como lo habíamos visto en clase. Y al factorizar se va a convertir en x más 1 al cuadrado. Este menos 1 pasa al otro lado porque recuerden que esto es una ecuación. Menos 1 pasa con más 1, 1 más 1 es 2. Ahora, este 2 que está como potencia pasa como raíz. Quedaría x más 1 igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces, ya tengo las dos soluciones. Me dirán, ¿pero dónde? En lo siguiente. El más 1 pasa al otro lado con menos 1 y se va a sumar con la raíz de 2, o lo otro será menos 1 se va a restar con la raíz de 2. Estas dos son las soluciones de la ecuación.
Y si nosotros sacáramos con una calculadora el valor de estos dos números, el primero, este punto de intersección, sería el punto -1 más raíz de 2. Y el segundo, -1 menos raíz de 2 sería esto de aquí. -1 menos raíz de 2. Y ahí está. Eso es el resultado de esta ecuación y por lo tanto es el punto de intersección de la curva de la función con el eje X. Los invito a que tengan bastante práctica con este método de completar cuadrados porque es infalible, es extraordinario. Nos evitamos de acordarnos de la fórmula general, de factorización y todo ello. Muy bien. Entonces ya tenemos el vértice, el eje de simetría, la intersección con el eje Y la intersección con el eje X. ¿Y algo más podríamos hacer aquí? Sí, porque una de las cosas que nos pueden pedir es que escribamos esta función cuadrática de la forma, esta de acá, que les voy a proponer ahora, que ustedes ya lo conocen, ya lo hemos trabajado, pero es importante repasarlo. Voy a acomodar esto. Esto viene por aquí. Esto viene aquí. Ya. Esto viene aquí. Ahora sí. Me refería a lo siguiente. Si yo tengo la función que tiene la forma f de x igual a x cuadrado más 2x menos 1, en algunas ocasiones les van a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que esta función me lo presentes de esta manera. Igual a ax menos h al cuadrado más k. Y ustedes ya saben que para que esto se pueda hacer, tenemos que aplicar el método de completar cuadrados. Y para eso el término cuadrático debe de tener coeficiente 1, que es el caso. Sería entonces f de x igual, dejamos el x cuadrado, dejamos el más 2x y apartamos a menos 1 por aquí. Sacamos la mitad de 2, que es 1 al cuadrado, sería más 1 y menos 1. Esto de acá se ha convertido ¿en qué? En un trinomio cuadrado perfecto. O sea que esto sería x más 1 al cuadrado. Y menos 1, menos 2. Ya está, miren. Aquí el vértice nos salió -1, menos 2 y efectivamente. Aquí también el vértice será, siempre es el opuesto de x, -1, menos 2. Y queda resuelto nuestro ejercicio. No olvidar el detalle de que cada una de las funciones tiene una funcionalidad determinada. Tiene una forma determinada de expresar la función, una función cuadrática, pero que en realidad representan a lo mismo. Y ahí tenemos el resultado de esta parte. ¿Entendió, chicos? Muy bien, atención acá. Por ejemplo, para el primero. Ahora aquí, ¿qué hacemos si me piden encontrar el dominio y el rango de esta función, o recorrido también se llama? ¿Qué necesitamos encontrar para el rango fundamentalmente? Porque el dominio, ¿quién es? ¿Quién es el dominio de esta función? Los reales. Todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito, todos los reales. Y si quiero hallar el rango, ¿qué necesito encontrar? El vértice. El El vértice. El vértice. vértice. Pregunto, ¿cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Arriba. Hacia arriba porque esto es positivo. Muy bien. Entonces vamos a simular nuestro eje cartesiano que tiene esta forma y vamos a encontrar su vértice. Ahora, chicos, chicas,
Si yo tengo la función puesto de esta forma, x cuadrado, no, es f de x igual a x cuadrado más 10x menos 6. Ojo que ya tenemos el dominio, ¿ah? Vamos a hallar el rango y para hallar el rango necesito el vértice, sobre todo acá. ¿Qué vamos a aplicar, profesor? ¿Podemos aplicar la fórmula de menos b? Sí, podemos aplicar, pero hay que ser prácticos. Hay que ser prácticos, pero la practicidad cuesta. Sí, pero cuando lo logras, olvídate, ahorras tiempo, eres más eficiente. Entonces, tendríamos f de x igual. Recuerden que al x cuadrado no se le hace nada, se queda igual. Y al lado de él está el 10x, que tampoco no se le hace nada. Y al menos 6 se le hace bullying, se le pone por acá al menos 6. ¿Qué hago con 10? Le saco la mitad y lo elevo al cuadrado. Le saco la mitad a 10, que es 5, y lo elevo al cuadrado, que es más 25. Entonces coloco aquí más 25 y también le tengo que restar menos 25, porque 25 menos 25 es cero. Y si yo todo eso sumo con cero, no cambia el valor de la expresión, no se altera. Sería entonces f de x es igual. Esto se ha convertido en un trinomio cuadrado perfecto, porque para eso se hace el proceso de completar cuadrados. Raíz cuadrada de x cuadrado es x. Este signo manda, más raíz cuadrada de 25 es 5, elevado al cuadrado. Y menos 25 menos 6 es menos 31. Nuestro vértice, chicos, sería menos 5. Siempre el que va con x va con el opuesto. Menos 31. Como sabemos que nuestra parábola se abre hacia arriba, vamos a alucinar que la parábola viene así, ¿no? Así. Vamos a alucinar. Pregunto, esta es la ecuación. ¿A quién es este? ¿Quién es este de acá? ¿Quién es este punto de acá? Menos 6. Menos 6, correcto. Siempre ese va a ser el punto de intersección con el eje Y. Y es igual a menos 6. Pregunto, ¿quién será el vértice? Si ya tengo esta forma, aquí está, ¿no es cierto? Es menos 5, menos 31. ¿Quién será el eje de simetría? Menos 5. Es igual a menos 5, es el eje de simetría. ¿Y cómo hago para hallar la intersección con el eje X? Igual a 0. Claro, cogemos X para la intersección con el eje X. X cuadrado más 10x menos 6, lo igualamos a 0. Y el resultado que nos salga, nos va a salir las intersecciones con el eje X. En la función que aparece, cuya gráfica aparece aquí, esta de aquí, vamos a traerlo por aquí. Esta función, esta gráfica, ya tiene un vértice. Y cuando ya tiene un vértice, se nos es favorable trabajar con las funciones de este tipo, que es a por x menos h al cuadrado menos, no, más k. Mm, a ver, tendríamos, el vértice ya lo tenemos, que es 6,3. El vértice es 6,3. Entonces, y también tenemos un punto que es 0, menos 15. No importa que sea la intersección, pero es un punto de la parábola. Entonces reemplazamos. El f de x va a ser y. El a es el término que no lo tengo. X menos h al cuadrado más k. Y vale menos 15. Igual a, que no tengo.
x es 0, menos h vale 6 al cuadrado, más k que vale 3. Entonces, este 3 pasa al otro lado, sería menos 15 menos 3 es igual a por 0 menos 6 es menos 6 al cuadrado. Será menos 18 igual a por 6 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 36. 36 se está multiplicando, pasa a dividir. Será entonces a igual a menos 18 entre 36. A es igual a menos por más menos 18ª una, 18ª dos. Un medio. Entonces, la ecuación tendrá la forma f de x igual a es menos un medio y efectivamente va hacia abajo por x menos h vale 6, pues colocamos menos 6 al cuadrado más 3. ¿Quién es el eje de simetría, chicos? ¿Quién sería el eje de simetría? X igual a, recuerden que el eje de simetría es el h del vértice, igual a 6. ¿Quién es el eje? ¿Quién es la intersección con el eje Y? Si decimos 3, no es, porque para que sea el término independiente tiene que estar todo, absolutamente todo libre. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar esto, menos un medio por x al cuadrado, menos 12x, más 36, más 3. Acá, menos un medio va a multiplicar a cada término. Menos un medio por x cuadrado es menos un medio x cuadrado. Menos por menos es más. Un medio por 12 es 6x. Más un medio por menos un medio por 36 es, aquí no es más, aquí es menos, porque recuerden que aquí está menos por más, menos 36 por un medio, 18 más 3. Ahora sí, menos un medio, x al cuadrado, más 6x, menos 18 más 3 menos 15. Y ahí está nuestra ecuación y ya podemos determinar quién es la intersección con el eje Y. Y en este caso sería menos 15. Sea la función f de x, ojo con esto, sea la función f de x igual a 2x al cuadrado más 12x más 15. Escriba la función f dando su respuesta en esa forma. Muy bien. Sin duda, aquí tenemos que aplicar el método de completar cuadrados. Pero, profesor, usted ha dicho que para aplicar el método de completar cuadrados, el x cuadrado no debe estar acompañado por ningún número a excepción del número 1. O sea, no debe haber un coeficiente diferente al 1. Efectivamente. Entonces, tenemos que buscar la forma de que eso suceda para poder aplicar el método de completar cuadrados. Y una de las alternativas que tenemos es, miramos solo estos dos, al 5 le hacemos bullying. Ya. Entonces, a estos dos le factorizamos solo el coeficiente, sacamos 2. Y nos quedaría, ajá, miren, x cuadrado ya tiene coeficiente 1, más factor de 12 es 6, x, más 5. ¿Y por qué dejo un espacio? Porque hay que completar cuadrados. ¿Y cómo se completa cuadrados? Recuerden, la mitad de 6, 3. Al cuadrado, 9. Más 9 aquí.
y menos 9 aquí. Entonces, ¿qué hacemos? F de X es igual a 2 por esto. Ya es un trinomio cuadrado perfecto. Nos quedaría la raíz cuadrada de x cuadrado es x, más la raíz cuadrada de 9 es 3 elevado al cuadrado. Y este menos 9 todavía lo dejamos acá, más el pobre 5 que está sufriendo porque lo han buleado al 5. Entonces, este 2 va a multiplicar a este primero. O sea, solo se queda así. 2 por x más 3 al cuadrado. Este 2 multiplica al menos 9, que sería menos 18, más el 5. Ya saco el paréntesis aquí. Entonces, reconciliación. Ajá. 2 por x más 3 al cuadrado, menos 18 más 5, menos 13. ¿Quién es el vértice acá? Porque ya tengo en esa forma, que es lo que me pide. ¿Quién sería el vértice? -3 con -13. Claro, menos 3, porque esto siempre va con signo cambiado, y el 13 sí se queda con su sí. ¿Quién es el dominio de esta función? Los reales. Todos los Todos reales. reales. ¿Quién es el rango de esta función? Primero, ¿cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería el rango de esta función? De menos Más 3. 13 a más infinito. Correcto, de menos 13 hasta más infinito. Ya está. Y es todo lo que necesitamos saber de esto. Grabado el otro. Un granjero desea cercar un jardín rectangular con un vallado de 100 metros. Valla de 100 metros. Si el jardín tiene X metros de ancho, ya, este es el jardín. Tiene rectangular, tiene X metros de ancho. Hay la longitud y el área del jardín en función de X. Cuando me dicen hallar la longitud, o sea, me dicen hallar el largo. Y una vez que tenga el largo, ya tengo el ancho, puedo hallar el área. Hay el ancho del jardín y hay el área máxima. Muy bien. A ver, ¿cuánto es el vallado total? 100 metros. ¿Qué quiere decir? Que esto más esto más esto más esto es 100 metros. Voy a llamarle Y, voy a auxiliarme del Y. Entonces el vallado total sería 2x más 2y. Esto sería igual a 100. Mitad, 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 x más y es igual a 100. Pero todo tiene que estar en términos de x. Entonces y es igual a 100 menos x. Hallar la longitud y el área del jardín en función de x. Bueno, la longitud, o sea, el largo en función de x, será igual a 100 menos x. No, no nos hemos dado cuenta. Aquí es 50. Aquí es 50. Sería 50 menos x. Y aquí nos daría longitud 50 menos x. ¿Cuál sería el área? El área es igual a largo por ancho, pero el largo vale 50 menos x por el ancho que vale x. El área será igual a 50x menos x al cuadrado. Hay el área, el ancho del jardín que tiene un área de 225. Bueno, el área es igual a 225. Entonces aquí Profe, sería, es 525. ¿perdón? Es 525. Perdón, 525. Sería menos x cuadrado más 5x
menos 525 igual a 0, porque recuerden que hay que igualar a 0. X cuadrado, Profe, ¿no es 50x? perdón. ¿No es 50x? En vez de Sí, 5x. sí, tienen razón. Y sería 50x, x cuadrado, 50x más 525 igual a 0. Dos números que multiplicados me den 525 y que sumados o restados me den 50. Quinta, 1. No, quinta 1, 0, 5. Quinta, 2, 1. Tercia, 7. Séptima, 1. A ver, lo que podríamos hacer es 5 por 7, 35. 5 por 3, 15. Ajá, 35 por 15 es 525. Y 35 más 15 es 50, pero los dos tendrían que ser menos. Entonces, x es igual a 35 y x es igual a 15. ¿Cuál es el ancho? ¿Quién será el ancho? 35 o 15. Aquí no podemos hacer ninguna distinción porque los dos son positivos y sí podemos tomar a los dos. Pero me dicen el ancho. ¿Quién sería el ancho? 15. 15 porque es el menor. El ancho, una cosa es el ancho y otra cosa es el largo, la longitud. Entonces aquí nuestro resultado sería 15. Y si me dice hallar el área máxima que puede tener el jardín, aquí lo hemos tratado como una ecuación, que es lo que nos pide el problema. Pero cuando me hablan de área máxima, a mí ya me piden como función, ya no como ecuación. Entonces esto viene así, ya, aquí. Vamos. Entonces, esto lo voy a colocar acá, acá. Si tengo que la función es igual a ¿qué? Es menos x cuadrado más 50x. ¿Cómo hallaría, cómo hallaría la función máxima? ¿Máxima o mínima? El área máxima o mínima. ¿Qué dice? ¿Área máxima o mínima? Es Máxima. máxima porque es cóncava hacia abajo, por ser negativa. Entonces tiene área máxima. Entonces, para hallar el vértice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para hallar el vértice? Porque necesitamos hallar el vértice para hallar el área máxima. Bueno, aquí podemos completar cuadrados, sí, sí. Factorizamos el menos porque no puede ser menos, menos 50x. La mitad de 50, ¿cuánto es? 25. Es 25 al cuadrado más 625 menos 625. Y no había nadie a quien hacerle bullying. Entonces sería menos, esto se convirtió en un trinomio cuadrado perfecto. Sería x menos 25 al cuadrado menos 625. Este menos ingresa, quedaría menos x menos 25 al cuadrado menos por menos más 625. ¿Quién es el vértice? ¿Cuáles serían las coordenadas del vértice? 25 más 600. 25,625. La pregunta es, ¿cuál es el área máxima? Van a haber dos preguntas. ¿Cuál es el área máxima
¿Y qué ancho debe de tener para que el área sea máxima? ¿Cuál sería el área máxima? 625. El área máxima, correcto. El área máxima es el valor de la función, porque la función representa el área, me da el área cuando x va tomando valores. Entonces, el área máxima va a ser el valor de la función y el valor de la función siempre es esto el valor de la función. Entonces, el área máxima es 625. ¿Cuándo? Cuando el ancho vale 25. Y esto es el resultado de esta situación.